y comparto pantalla. Ok, pues nos quedamos aquí en esta parte y bueno, continuamos. Funciones de la psicología educativa son varias funciones que tiene que cumplir. Ahorita pues, básicamente pues es lo que vimos anteriormente, que es ver cómo aprenden el ser humano en cuestión, ya sean niños, adultos, sobre todo la intervención educativa o psicológica en niños que requieran esa ayuda, ya sean niños con necesidades especiales. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en una guardería afiliada al IMSS y esta creo que es de las únicas guarderías donde hay mitad niños en forma regular y la otra mitad había niños con necesidades especiales. Y a mí me tocaba estar en esa área. Al momento de que nosotras hacíamos planeaciones, teníamos que llevárselas a las psicólogas, ahí sí teníamos, y ellas nos revisaban las planeaciones. Y como ellas a veces trabajaban con los niños de manera individual, sí nos decían, oye, con este niño no trabajes este material porque yo trabajé con ese material y no les funcionó. O, ¿sabes qué? Cámbiale este material porque con este se estresa, o la dinámica para él está bien, apórtale esto, quítale. Entonces ellas nos daban esta orientación. No en todas las escuelas va a haber un psicólogo que te va a decir, esto está bien, esto no está bien, quítale, ponle. Realmente la función la vas a hacer tú como docente, porque a veces ni los directores te dicen, está bien, o ellos no conocen a tus alumnos como los conoces tú. La idea es de que en cada escuela haya un psicólogo y que tú tengas esta ayuda, esta aportación del psicólogo, que te revise tu planeación, que conozca a los niños, que interactúe con ellos para saber si las intervenciones que tú vas a hacer, dado el caso de que tengas un niño con necesidades especiales o que de repente nomás no te prende y te diga qué está pasando, que tú tengas ese apoyo, pero realmente pues no, o sea, son muy pocas las escuelas que hay esa función. Entonces, bueno, pues aquí en la diapositiva nos dice, la psicología educativa actúa en una serie de ámbitos con el objetivo de optimizar el rendimiento de los procesos de aprendizaje. Las principales funciones de esta disciplina son, la primera función es la intervención ante la necesidad educativa, como aquí les mencionaba, pues el psicólogo pues te va a decir, va a aportar, va a intervenir, te va a ayudar, es su función principal, ¿no? Checar tus planeaciones, ver que los niños se aprendan, se supone que ellos tienen que tomar a tus niños y conocerlos, interactuar con ellos. Aquí nos dice, los profesionales de esta disciplina se encargan de analizar las diferentes características de cada estudiante de forma individual con el objetivo de potenciar el desarrollo y el aprendizaje de cada alumno, centrándose, entre otros aspectos, en la inteligencia, la creatividad, la motivación y las habilidades sociales y comunicativas. Esto lo vas a hacer tú, no lo va a hacer ningún psicólogo. Normalmente cuando es el primer día de clases y vas a conocer a tus alumnos, lo ideal es que tú les hagas una pequeña entrevista y una pequeña evaluación para tú saber de dónde vas a partir con tus alumnos o con tu grupo en general. Hay unos pequeños test que son con dibujitos y así, no sé si a lo mejor los hayan visto, donde los niños ponen sus preferencias. ¿Qué prefieres? ¿Leer o jugar? ¿Ver la tele o escuchar música? Y entonces ellos lo van llenando a su gusto y ya ahí te arroja si tu alumno es visual, es kinestésico o auditivo, o si es auditivo visual y así. Entonces tú de ahí ya vas a partir para saber, bueno, entonces les voy a hablar más, porque la mayoría son auditivos, o me voy a enfocar mucho en que ellos dibujen, en que ellos hagan, porque entonces son kinestésicos, que se muevan. Entonces ya de ahí tú vas a partir. Esto lo debería decir un psicólogo, pero pues no tenemos en todas las escuelas psicólogos, entonces es algo que tú vas a tener que hacer ya como docente
a la hora de trabajar con tus alumnos. Y si no, pues mediante la práctica, obviamente si no haces el test, pues te vas a ir dando cuenta. Como que no captan mucho cuando les hablo, captan más bien con las imágenes o así. Entonces, poco a poco tú te vas a ir dando cuenta, pero es un poco más tardado. La idea, más adelante vamos a ver lo que es la planeación DUA. No sé si hayan escuchado sobre eso, ¿no? Ok, es un planteamiento que te dan como estrategia para que tú a la hora de que hagas tus planeaciones y pongas todas estas estrategias auditivas, kinestésicas y visuales para que los alumnos aprendan. Entonces, que desde tu desarrollo de la clase sea visual, pero que al final de tu clase sea auditiva o a medias sea kinestésica, o sea, que utilices los 13 aprendizajes para que tu clase sea completa. Entonces, no nada más, es que nada más les voy a explicar, entonces nada más aprendieron los auditivos. O nada más vamos a hacer esta actividad. Y los que son auditivos, pues ni modo, tienen que hacerlo. Y no se les da tanto el hacer, sino el escuchar. De repente también vas a ver alumnos que tú estás explicando y ellos andan acá y dices, ay, no me están poniendo atención, pero te están escuchando. Entonces, ¿pero cómo te vas a dar cuenta? Al momento de que hagan la actividad. Entonces, yo he tenido muchos alumnos que, por ejemplo, estoy explicando y los veo jugando y no les llama la atención. Ahorita que hagamos la actividad me van a preguntar. No me preguntan y la hacen súper bien. Entonces, a mí ahí me está indicando y me está dando a conocer el alumno con eso, que es auditivo totalmente, que no necesita estarme poniendo atención. Entonces, es algo que, pues, a la hora de que tú hagas el test, pues te va a ayudar mucho, ¿ok? Siempre hay que tenerlos ahí preparados. Igual después les mando un ejemplo. Son dibujitos, o sea, es muy sencillo, porque ellos mismos los tienen que contestar, entonces pueden contestar los niños desde preescolar. Ahora, los de preescolar, pues a lo mejor con un poquito de ayuda porque no saben leer. Entonces tú les vas a decir, ¿qué prefieres, esto o esto? Entonces ya, se va llenando muy rápido. Vamos con la siguiente diapositiva. Formación y asesoramiento a educadores. Pues es lo mismo que yo les decía. Por ejemplo, cuando tú haces tu planeación, pues él te va a decir, oye, la estrategia que estás poniendo, que estás implementando con tu grupo, está bien, está mal, quítale, ponle. Entonces él te va a ir como dando este asesoramiento para que tú hagas tu trabajo pues con más limpieza, sin tantos errores o con tantas dudas, sobre todo como que ya estando en la práctica, lo que te da como duda o miedo es, ¿lo estoy haciendo bien? Si están aprendiendo, realmente están aprendiendo tus niños. Entonces, la planeación no es tan compleja ni nada, o sea, eso lo puedes hacer como quiera o buscar estrategias o métodos o lo que tú tengas o quieras planear, pero el saber si realmente están aprendiendo tus niños, pues se va a ir dando con el paso del tiempo, de la observación que tú veas y pues en este caso, si tuvieras un psicólogo que te esté orientando o que te pueda ir ayudando a saber si están aprendiendo tus niños o no, pues es gran ayuda. Pero pues te digo, o sea, tú te vas a ir dando cuenta sola, como tú vayas manejando el grupo, las preguntas que les vayas haciendo. Oigan, ¿y qué vimos ayer? ¿Y quién me explica esto? ¿Quién me explica cómo vamos a hacer la suma? Entonces tú los vas, o por ejemplo, cuando tú le dices a un niño, o fulanito, me ibas con Juanito que no entendió, y al escuchar cómo le está explicando el alumno al otro chiquitín, tú te estás dando cuenta, o si está utilizando las palabras que tú utilizaste durante la explicación. Entonces es bien importante que tengamos un asesoramiento. Les digo, no en todas las escuelas hay algún psicólogo o no en todas las escuelas va a haber tu director que te diga, sí lo estás haciendo bien. O fíjate, para los números, aplica esta estrategia, porque de repente los números pueden ser muy fácil de que los niños aprendan, pero también puede ser muy difícil, o sea, es como una dualidad de que sea muy fácil o que sea muy difícil. Todo debe depender del entorno, del aula y del entorno que también viva el niño en casa. Por ejemplo, yo tenía mucho ese problema de que de repente se les complicaba como ir siguiendo una secuencia numérica. Y mi directora se me dijo, oye, pues yo hacía unas tiras
y los niños, porque aparte luego se aburren, ay, hasta del 1 al 1000 o del 1 al 50 ya es como que hay muchos números. También depende del grado en el que estén. Pero, por ejemplo, ella me decía, haz tiras, te las das a los niños en tiempos libres, por ejemplo, en lo que calificas, 10 minutos. Saquen sus tiras y empiecen su numeración y les cortas. Entonces, a lo mejor unos quedaron en el 50, otros quedaron en el 100, o sea, dependiendo de su habilidad, ¿no? Y es algo que les empieza a motivar, porque luego llenan la tira y luego les das otra tira y siguen llenando. Y es bajo su ritmo y no los vas presionando. Yo, por ejemplo, ahorita que tengo segundo, lo voy a volver a implementar con la idea de llegar hasta el número 1000. Y es algo que no se les hace aburrido, no nos va a tardar tanto tiempo porque desde que de aquí a 5 minutos o ya terminamos todas las actividades y quedan 10 minutos para el recreo, vamos a hacer nuestras tiras. Y es algo que ya no trabajan en el cuaderno, entonces ya no se les hace aburrido. Y yo me doy dando cuenta si se van equivocando durante la serie numérica o si les cuesta trabajo o no. Y con cuando tú lo sacas de que ya no es el cuaderno, no es como tanto trabajo, ya lo ven como una tira y como una meta que tenemos que llegar al número 1000, ellos se van motivando. Y entonces es más fácil de que ellos vayan adquiriendo este conocimiento. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Ninguna? Muy bien. Dice, funciones de la psicología educativa. La siguiente es formación y asesoramiento familiar. Aquí como por ejemplo cuando pues tú te das cuenta que un alumno lo descuida, no hay problemas en su casa, pues tú lo tienes que referir hacia el psicólogo y el psicólogo pues ya se encarga de ir formando a los papás, de darles recomendaciones, hagan esto, no hagan esto, no los dejen tanto en las tablets, porque pasa esto. Entonces pues ese es la idea de esta parte. Dice la siguiente, procedimientos y técnicas de la psicología educativa. Los psicólogos educacionales utilizan las técnicas y herramientas propias de la psicología para desarrollar su labor de comprender básicamente los procedimientos, que es el diagnóstico y la intervención. O sea, lo que les decía, por ejemplo, evaluarlos con un test psicométrico para conocer más al alumno o sobre su personalidad y saber cómo vamos a intervenir. En este caso yo les decía, por ejemplo, si a mí me arroja en el test que la mayoría de mis alumnos son kinestésicos, pues ¿qué voy a hacer? Pues actividades de experimentos, los voy a mover durante la clase, no van a estar todo el tiempo ahí sentados, los tengo que mover o tienen que hacer cosas manuales o, por ejemplo, ahorita nosotros en la escuelita estamos trabajando, ¿cómo se llama? Estaciones, todos los viernes. Entonces tú agarras tu tema, por ejemplo, toda la semana vi la entrevista. Entonces en una estación trabajan entrevistas entre ellos, en otra estación hacen, no sé, una manualidad, pero referente al tema. Y en cada mesita van trabajando diferentes actividades y esto también ayuda mucho a que los niños aprenden, pero de una forma jugando. Y ahí también estamos trabajando la inclusión, porque son equipo, entonces obviamente tú les das las reglas y les dices, tienes que ayudar a tu compañero, cada mesita tiene tal responsabilidad y todo, les vas explicando toda la dinámica y al final les damos un premio en general, que son unos frijolitos a los que nosotros llamamos coins. Entonces, y a lo mejor lo han visto también, es un vasito donde tú en el vasito le vas poniendo niveles y cada nivel es un premio. Tú los vas llenando porque, no sé, por ejemplo, la primera vez que lo hice, un niño que es todo relajento y es más kinestésico, lo puse a que me ayudara a hacer unas manualidades con hojitas. Y él al final me dijo, me gustó mucho, pero me cansé, pero aprendieron y es muy difícil ser maestro porque a veces no te escuchan los niños y así, pero a él le quedó mucho ese aprendizaje de que tienen que escuchar o que debe de estar atento con sus compañeros y a todos les estuvo explicando y me dijo, en esta parte de cuando doblamos aquí, le ayudé a todos, maestra, a todos les ayudé, entonces ya, yo les dije que lo habían hecho muy bien, los retroalimenté y les di sus coins, entonces ellos van subiendo de nivel. Y está muy padre porque así los vas motivando y aparte están aprendiendo.
Y es un aprendizaje que no es aburrido, que no es como que "Ay, vamos a trabajar estaciones", no, porque se divierten mucho. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente, bueno, la intervención, ya vimos. La siguiente es trastornos y dificultades del aprendizaje que trata la psicología educativa. Aquí, pues bueno, ya sabemos que hay algunos niños que de repente traen algún retraso o nos meten niños, de repente depende también de las escuelas, pero te meten niños con síndrome Down o, por ejemplo, con Asperger, los niños autistas. Entonces es como para el docente, porque realmente a nosotros 100% no nos preparan para trabajar con niños con capacidades diferentes. Tienes, por ejemplo, aquí de que, pues sí, tengo que detectarlos, o empiezas a ver que no es igual que los otros niños, pero en sí, cómo tú vas a trabajar con esa personita, cómo tú vas a planear para esa personita. Entonces, se supone que aquí el psicólogo te tiene que ayudar. En este caso, la mayoría de veces son los papás que se encargan a llevar a los niños al psicólogo y el psicólogo se comunica contigo. Como les decía, pues no en todas las escuelas vamos a tener un psicólogo que nos esté orientando. En este caso, pues es importante que tú estés en contacto con el psicólogo, que tengas tus anotaciones. Hay niños que, por ejemplo, un día, dependiendo de del trastorno, la dificultad educativa que tengan, pues va a haber días buenos para ellos y días muy malos también para ellos y para ti, porque pues tú cargas ahora sí que con todo tu grupo. Entonces, bueno, pues aquí es que el psicólogo pues se encargue de verlo, y que a veces, muchas veces ellos te dan algunas estrategias. Oye, no lo hagas así, siéntalo, cuando haga berrinche, cámbiale la idea, no lo regañes de tal manera, llámale la atención de una forma más tranquila. Entonces, el psicólogo, a través de ya sea de llamadas o personalmente, te va a ir orientando para trabajar con estos niños. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, maestra. Ok. Y bueno, pues ya por último, vamos a ver las relaciones de la psicología educativa con otras ciencias. Aquí, bueno, se relaciona con un montón de ciencias, sobre todo todas las ciencias exactas. Aquí vemos algunos ejemplos, que es la sociología, que estudia el movimiento y la organización de los grupos humanos y su estructuración, funcionamiento y relaciones intergrupales. O sea, cómo se mueve pues, las personas dentro de la sociedad y los diferentes grupos que formamos como sociedad, ya sea en el ámbito educativo, en el social, en el de trabajo, y cuál es como toda la estructura de un grupo social. La antropología se interesa por las formas culturales de los pueblos, trata de desarrollar un nivel de conciencia adecuado sobre la relatividad de los valores culturales, los movimientos y las aspiraciones individuales. ¿Ok? Entonces, más que nada se interesa sobre todas las culturas y las normas que ponen entre los grupos sociales. Va muy vinculado con la sociología. La historia, pues, nos permite ver las diferencias conductas de cada época. O sea, por ejemplo, pues en tal año era muy normal que, por ejemplo, las mujeres se casaran, que no salieran embarazadas antes del matrimonio, cositas así, que nos van dejando ciertas experiencias y ciertos conocimientos, y que la psicología lo toma de referencia para, no sé, la conducta de comportamiento, para el seguimiento de patrones que a veces tenemos como personas, que seguimos muchos patrones del papá, de la mamá, o lo que ya hicimos en el pasado y lo volvemos a repetir. Entonces, todo eso es lo que se vincula con la historia. Biología nos proporciona bases de la biología humana, en especial del sistema nervioso y glandular. Aquí, por ejemplo, la neuroeducación se basa mucho, porque estudia todo, completamente todo el sistema nervioso, que es pues cómo aprendemos, cómo nos motivamos y cómo podemos motivar y encender el cerebro para que tengamos mejor conocimiento.
Física aporta la investigación psicológica sobre los conceptos mecánicos necesarios para comprender la fisiología muscular. Además, ayuda con matemáticas y estadísticas. Entonces, también se relaciona mucho con la psicología educativa, la química y sobre todo la psiquiatría. En este caso, pues para las personas que ya tienen unas conductas diferentes a las que pueden ser normales y que necesitan ya apoyo con medicamentos y cuestiones de este tipo, pues como un poquito más agravantes. Y bueno, pues ya en conclusión, pues aquí vemos que el objetivo de la psicología social, psicología educativa, perdón, es pues conocer lo que es la mente humana, conocer cómo aprenden y cómo motivar a la mente de una manera que los alumnos no se dan cuenta. Por ejemplo, como les comentaba en lo de las tiras numéricas, que estoy motivando ahí a mis alumnos, pero sin la necesidad de decirles, los voy a motivar, motívense para que me hagan la numeración, sino que es sin que ellos se den cuenta y ellos lo van haciendo y van adquiriendo este conocimiento. Entonces, bueno, pues de esta parte ya es todo. ¿Les quedó alguna duda? No, maestra. No, maestra. No, maestra. ¿Todo esto no lo va a subir, maestra, a Classroom? Sí. Sí. Sí, se los voy a enviar y bueno, programé esta hasta las 9:10. Entonces, tenía aquí mi presentación. Les voy a poner lo que es lo de la neuroeducación. ¿Han ustedes escuchado sobre la neuroeducación? No. Ahorita les voy a explicar así como súper rápido lo que es. Bueno, creo que no lo tengo aquí guardado en la memoria, pero déjenme decir. ¿Alguna de ustedes les interesa la psicología? ¿O si se quedan 100% con la docencia? No, creo que es muy importante también saber sobre la psicología cuando trabajas con niños, porque es todo, son sus experiencias y cómo se sienten, y es importante saberlo y saber manejarlos y también lo que pueda pasar en casa, cómo manejarlo, ¿no? Sí, y sobre Si no, todo, ellos no pueden aprender. exactamente, sí. Y sobre todo el manejo de las emociones ahorita está como muy fuerte, pero, por ejemplo, yo como maestra, o que nos ponían, por ejemplo, de repente, en una escuela que estuve, la materia de socioemocional sí la daba la psicóloga, pero en otra escuela no, la tienes que dar tú. Entonces, es bien importante que nosotros también aprendamos porque de repente no sabemos nosotros mismos manejar nuestras emociones, no las sabemos manejar, no las conocemos. Ellos están aprendiendo y se los estamos enseñando desde muy chicos, entonces ellos tienen una gran ventaja sobre nosotros en esa área. Pocos son los adultos que dicen, voy a ir al psicólogo, a lo mejor no me creo, no siento que esté traumado por algo, pero no es necesario sentirte traumado por algo o decir, ay, tengo este gran problema, entonces voy a ir con el psicólogo. Aunque estés bien, es importante. Ya a la hora de estar en tus terapias, pues te das cuenta que hay cosas que tienes que trabajar o que tienes algunos errores en ciertas cosas y no pasa nada, o sea, tú aprendes a manejarlo, sobre todo a entender a los niños, porque a veces no los entendemos.
y entonces nos desesperamos y les podemos gritar o les podemos decir algo que no está bien. A mí la otra vez me decía una niña, ¿verdad, maestra, que primero te tienes que amar a ti mismo para amar a otra persona? Y yo, sí, o sea, tiene 7 años y yo a los 7 años, obviamente, no sabía eso, o sea, no podía expresarme como se expresan ellos. Entonces, por ejemplo, la neuroeducación también es que les digo, es como muy global, te aporta estos conocimientos emocionales y aquí la neuroeducación se basa mucho a que el conocimiento o a la hora del aprendizaje es muy emocional. Y sí, es cierto, a la hora de que tú aprendes a un niño a leer, si el niño tiene miedo, no va a aprender, nunca, jamás va a aprender. Entonces tú tienes que empezar a detectar si tu alumno está teniendo miedo, si le dan nervios aprender, si le dan, no quiere o porque no quiere, a lo mejor no se siente capaz. Entonces tú tienes que ver la manera, crear una ruta de llegarle al niño. Yo lo he visto mucho, pues sí, en el momento de la lectoescritura, de la adquisición de lectoescritura, que una tiene que ser acompañado 100% por papás y por el maestro, y detectar eso, que no le dé miedo, porque si le empieza a dar miedo el leer, o tú te desesperas, te estás desesperando a la hora de enseñarle, que es también normal, pues, porque a veces dices, es que ya le expliqué de esta forma, de esta, y no me entiende. Es como saber parar, más que nada. Saber parar, de decir, me estoy desesperando, y así él no va a aprender con desesperación. De que, ¡ay, fulanito! ¿Por qué? Ya te expliqué 3000 veces. ¿Por qué no me pones atención? Entonces, como cambiar esas frases y saber parar. Decir, bueno, a ver, creo que ahorita no es el momento, vete a jugar, vete a tomar agua, relájate y sirve que tú también te relajas y ya vuelves a intentarlo de nuevo. Y esto va a pasar mucho, 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 mucho en el momento de que tú les explicas o trabajas con algún niño. Va a haber algún niño que le va a dar miedo y a lo mejor no vas a ser tú el culpable, van a ser los papás, va a ser la relación que hay en casa. Yo tenía una niña que le costaba mucho tiempo, mucho trabajo el ordenar palabras, el leer, pero la mamá todo el tiempo estaba presionándola. Hazlo bien, y aquí no va, y esto, y luego de repente teníamos asesoramiento en línea, y la mamá iba y se metía, y la corregía, y le gritaba, la hacía llorar. Entonces, no iba a aprender. Un niño así no aprende. Entonces, tú también tienes que manejar estas situaciones y aprender a enseñarles a tus niños a aprender sus emociones y cómo manejarlas. Entonces, la neuroeducación te habla mucho sobre eso, te habla de cómo las emociones son súper importantes dentro de la enseñanza con los niños. También, bueno, pues te engloba un poquito de las neuronas espejo, que quiere decir que como tú te comportes en el aula, es el comportamiento que también van a adquirir los niños. Y sí, o sea, y sobre todo mucho con los niños preescolares. Frases, formas de actuar, formas de decir las cosas, te las van a copiar los niños. Si eres tan imponente para ellos, lo vas a hacer. Si tú llegas a tu clase, tú llegas a tu salón enojado, aventando, a ver, ahorita no me molesten, espérenme tantito. No me dejan ni llegar y ya quieren decirme un montonal de chismes, espérense. Todo eso tú les vas a transmitir, te estás transmitiendo pues que no te interesa saber de ellos, o sea, te estás dando una conducta pues ahora sí como negativa hacia ellos, de que no te interesan y no te interesa escucharlos y no son importantes en ese momento. Entonces, como tú llegues a tu aula, como tú entres con tus niños, ahí va a cambiar todo. O sea, de repente hay veces que si tú vas tranquilo, tú se los transmites a los niños. Por ejemplo, ha habido veces que yo, por ejemplo, voy como enferma o no sé, con dolor de cabeza y los niños detectan que yo como que no ando al 100% y entonces sí se portan más tranquilos porque saben que, ay, es que a la maestra le duele la cabeza o así. O, hola niños, entonces se alegran y hoy vamos a cantar una canción y a ver, vamos a hacer esto.
Entonces ahí se empiezan a motivar, ay, hoy es un día divertido, y entonces tú les vas transmitiendo todo eso a tus alumnos. Por eso es bien importante y se menciona mucho que pues tus problemas personales o todo lo que traigas, pues lo dejes al entrar a tu escuela, porque todo eso sí se los vas a transmitir a los niños. Y el grupo tú lo vas a ir formando, tú vas formando tu grupo y los vas haciendo de cierta manera. Y eso tiene que ver mucho con la personalidad que tú tengas. Entonces, por ejemplo, yo quiero un grupo unido, quiero un grupo que se respeten entre ellos. Tú tienes que respetarlos, porque de repente es que no se respetan y así, y después tú les lanzas alguna frase un poco violentada, que ellos 100% la captan. O sea, los niños son muy inteligentes y saben de que, la maestra está enojada, nos está ofendiendo. Y ahorita, hoy en día, pues los niños son más abiertos a decirte cuando se molestan o no, o cuando no les gusta una cosa, o si les gusta algo. Entonces, aquí la neuroeducación nos habla mucho de eso, que es muy parecido a lo que estábamos viendo de la psicología educativa. Si se fijan, casi es lo mismo. Ahorita no les puede proyectar la presentación, pero se las voy a subir y la checan para que la siguiente clase la comentemos. Las dos presentaciones se las voy a subir, lo que es la neuroeducación y la que vimos ahorita en clase. Ya se nos va a acabar el tiempo, chicas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran comentar? Sí, maestra, ¿nos podría pasar su número de teléfono para hacer un grupo? Sí, sí, claro. Sí, ay, ni me lo sabe. Déjalo busco. Es 3312 87 68 90. Listo. ¿Listo? Gracias, maestra. Ok, no,